Siguiendo con la presentación del tema, la cual es factores que han contribuido a los niveles de felicidad global en el año 2022. Ahora pasaremos con la pregunta principal y las cuatro preguntas secundarias realizadas por el grupo. La pregunta central que hemos planteado es, ¿existen factores que puedan influir en el incremento o decremento del nivel de felicidad en un país? En 2022, los factores relacionados con la felicidad global incluyen el PIB per cápita, la esperanza de vida saludable, el apoyo social, la libertad para elegir, la generosidad y la percepción de corrupción. Estos aspectos influyen en el bienestar y satisfacción de los habitantes de un país, reflejando su capacidad de satisfacer necesidades y disfrutar de una vida saludable y plena. Las preguntas secundarias son: ¿cuál es el impacto real de la percepción de corrupción en el nivel de felicidad en cada país? Si existe relación entre el PIB per cápita y los niveles de felicidad de cada país. ¿Cuál es la relación entre los niveles de felicidad y la expectativa de vida entre los principales países del mundo? Y si existe correlación entre la variable felicidad y el índice de apoyo social entre los países de la muestra. En esta parte se puede observar la pregunta central de ciencia de datos, la cual es, ¿existen factores que puedan influir en el incremento o decremento del nivel de felicidad en un país? Los datos necesarios a usar será el Happiness Score, la cual es una medida que busca cuantificar el nivel de bienestar y satisfacción de los habitantes de un país en particular. La fuente de datos se obtuvo a través de la página de World Happiness Report. La técnica estadística a usar es la media aritmética, la mediana, mora y rango máximo y mínimo. Y usaremos el diagrama de caja y diagrama de barras. Bueno, continuando, tenemos la pregunta: ¿cuál es el impacto real de la libertad de tomar decisiones en el nivel de felicidad de cada país? Bueno, tenemos la variable que vendría a ser Happiness Score, ya definida previamente por mi compañero, y luego tenemos libertad de tomar decisiones. Básicamente es la capacidad de elegir y actuar de acuerdo a sus propias creencias, valores y deseos. Para esto usaremos la misma base de datos, se usará un análisis variado y por ende tenemos que vendría a ser un coeficiente de correlación y un diagrama de dispersión. De la misma manera, para la pregunta si existe una relación entre PIB per cápita y los niveles de felicidad para cada país. Bueno, tenemos la misma variable, el Happiness Score, y también lo que vendría a ser el PIB por cápita. El PIB por cápita recordemos que es una medida económica que indica la cantidad promedio de riqueza disponible para un habitante de cada país. Usaremos la misma base de datos, un análisis variado también, y también lo que vendría a ser un coeficiente de correlación y un diagrama de dispersión. Continuando con las preguntas, ¿cuál es la relación entre los niveles de felicidad y la expectativa de vida en los principales países del mundo? Utilizaremos los siguientes datos: el Happiness Score y la expectativa de vida, la cual es un término utilizado para describir el promedio de años que se espera que una persona pueda vivir en una determinada población en un momento específico. También es utilizada como una medida de salud y bienestar general de la población para comparar la calidad de vida en los diferentes países. Utilizaremos la misma fuente de datos, un análisis bivariado y también un coeficiente de correlación y diagrama de dispersión. Para la última pregunta, ¿existe correlación entre la variable felicidad y el índice de apoyo social de los países de la muestra? Para esta pregunta utilizaremos el Happiness Score y el índice de apoyo social, la cual es una medida utilizada en una psicología, además de la sociología, para evaluar el nivel de apoyo que puede recibir una persona. De la misma manera, utilizaremos el mismo fuente de datos, un análisis bivariado y un coeficiente de correlación y diagrama de dispersión. Ahora lo que vamos a hacer es presentar un avance en código Python. Bueno, en primer lugar lo que hemos hecho es vincular nuestra cuenta Google Drive con el entorno de Colab. Luego lo que vamos a hacer es implementar las librerías. Acabo de sacar las librerías Pandas, NumPy y Matplotlib. Luego tenemos que leer nuestra base de datos que son formato CSV. Y por último imprimir la base de datos que hemos observado. Ahora lo que vamos a hacer es, con la ayuda de la función shape, mostrar la cantidad de filas y columnas totales. Es decir, como se va a observar a mi derecha, puede ver lo que vendría a ser un total de 137 filas y 20 columnas. Para luego mostrar lo que vendría a ser, con la ayuda de la función columns, el nombre de todas las columnas. En este caso, por ejemplo, tenemos country name, continent, o más abajo, por ejemplo, tenemos percepción de la corrupción, generosidad, entre otros. Ahora, con la función info, podemos observar el total de filas y columnas. En este caso podemos observar las columnas que no tienen valores nulos, como se puede observar, como country name, continent, leader score, entre otros. Podemos observar que
cuenta un 137 valores, de los cuales no son nulos, y para el lado derecho podemos observar el tipo de dato. En este caso, los primeros son object y los últimos vienen a ser valores flotantes. Luego pasamos a la función describe. Básicamente es una descripción estadística de los datos numéricos. En Pandas lo que pasa es que filtra los títulos numéricos y calcula los datos estadísticos que pueden ser útiles. Como tales podemos sacar la cantidad, media, desviación estándar, valores como máximo y mínimo. En este código de Python lo que hicimos fue el diagrama de caja, con la cual como variable usamos la puntuación total que sacaba cada país en el índice de felicidad. En esta oportunidad, en este diagrama de caja, podemos ver que no hay valores atípicos. En su mayoría de veces, o siempre los valores atípicos se quitan porque desvían la muestra y desvían cualquier tipo de análisis que se hagan. En este caso no tenemos valores atípicos. En este código de Python hicimos la correlación matrix, en la cual analizamos las variables entre sí. El -1, por ejemplo, indica que es una correlación lineal perfectamente negativa, el 0 indica que no hay correlación lineal y el 1 indica que es una correlación lineal perfectamente positiva. Por ejemplo, el índice en este caso podemos ver que tiene correlación con el PBI per cápita registrado, con el apoyo social y con la esperanza de vida saludable. En esta oportunidad vemos que se centra más o menos entre el 0.5 o el 0.6 y está casi cercano al 1, ¿no? Como podemos ver no se pinta totalmente de rojo, pero está muy cerca ¿no? Entonces esto nos indica que sí existe correlación entre las variables que hemos utilizado para hallar el índice de felicidad. Bueno, ahora toca explicar lo que vendría a ser la realización del código Python para la impresión del diagrama de dispersión. Bueno, ya para esto previamente se ha implementado la cuenta de la librería, además de pandas, matplotlib. Y bueno, para esto usaremos la columna X que vendría a ser freedom to make choices y la columna Y que vendría a ser la del score. Bueno, para esto ya se puede utilizar el código Python como tal que hemos implementado. Luego se podrá observar la gráfica ya una vez compilado el programa, ¿no? Y luego tenemos en la parte inferior derecha que podemos encontrar la ecuación de la recta y ahí posteriormente el R cuadrado. Ahora, ¿qué implica realmente ese R cuadrado? Ese R cuadrado sugiere que la variable independiente tiene cierta influencia en la variable dependiente, pero hay otros factores o variables que también están contribuyendo a dicha variabilidad. Es posible que se requieran tal vez más variables o incluso un modelo más complejo para poder explicar de manera más completa esta relación de estas dos variables. Para la siguiente pregunta también se usó librería, pandas y matplotlib. De la misma manera, la columna X, log, GPD per cápita y la columna Y, ladder score. Realizar el código en Python con su respectivo diagrama de dispersión, podemos observar que la relación entre ambas variables tiene un coeficiente de correlación de 0.7843, por lo que se puede considerar que la relación entre ambas variables es significativa. Para esta pregunta también hemos usado librería, pandas y matplotlib. De la misma manera, la columna X, Healthy Life Expectancy, y la columna Y, Ladder Score. Realizar el código en Python con su respectivo diagrama de dispersión, como se puede observar, vemos que la relación entre ambas variables tiene un coeficiente de correlación de 0.7469, por lo que se puede considerar también que la relación entre estas variables es significativa. En cuanto a la pregunta, ¿existe correlación entre la variable felicidad y el índice de apoyo social de los países? Para esto hemos utilizado las columnas identificadas como Social Support como X y Ladder Score como Y. Asimismo utilizamos la función fixheight para ajustar el tamaño de la figura creada. La función scatter para crear el diagrama con las columnas mencionadas y luego utilizamos las funciones label y title para configurar las etiquetas y el título. Por último, la función show para mostrar el diagrama de dispersión. En este caso pudimos observar que el índice de correlación es de 0.8346, por lo que la relación entre estas variables es significativa.